Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR a Miguel Ángel Ibarra, un reconocido politólogo, analista en temas políticos. Y como siempre, muchas gracias por atender esta invitación de RCR. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable. ¿Cómo estás? Bien, José, lo mismo, un saludo a tu público y bueno, aquí estamos para hablar un poco de lo que pasa en nuestro país a propósito de los últimos acontecimientos, no solo el rol, sino también de los congresistas pues, que están involucrados en ciertas situaciones un poco incómodas hoy, ¿no? Así es, tenemos bastante que conversar, ¿no? Empecemos por el tema que no deja de preocupar, ¿no? Primero, la alta desaprobación que alcanza la Presidenta de la República, ¿no? Hace 2 días, 3 días se han publicado encuestas, ¿no? Y la ponen a un nivel casi comparativamente a lo que alcanzó en algún momento Alejandro Toledo hace 2 décadas, cuando enfrentaba la crisis por el caso de su hija Saraí Toledo, ¿no? Pero en el caso de la presidenta, a este nivel de desaprobación hay otro factor, ¿no? Que la gente no le cree a la presidenta nada, muy por el contrario. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puede transitar o seguir transitando la presidenta sin tener capacidad nuevamente de devolverle la confianza a la población y que la población confíe en la presidenta? ¿Hacia dónde vamos? Efectivamente, la crisis política que atraviesa la actual presidenta es producto casualmente de esas situaciones, digamos, poco éticas o poco formales que han sucedido a propósito no solamente de Rolex, que es uno de los temas que ha aparecido, sino también de la presencia de su hermano dentro de las esferas del gobierno, vinculado a ella por lo menos, en un tema estrictamente político partidario. Lo que afecta la imagen de la presidenta, creo yo, son tres elementos importantes. La primera es que no ha tenido ningún logro importante hasta la fecha dentro de su gestión como presidente. En términos de gestión han cambiado ministros, han habido rostros nuevos, para poder establecer de pronto, reorientar la política pública en materia de salud, de educación, seguridad ciudadana, sobre todo, pero no han habido resultados concretos. Esa falta de resultados genera pues una incertidumbre, una desconfianza en la población y evidentemente una crisis en su representación. Lo otro sumado a ello es el rol de control que ejerce el Congreso de la República sobre los actos que ella realiza. Esa gestión parlamentaria, en algunos momentos, de no ejercer, digamos, un control mucho más rígido sobre ella, hace pensar pues, que existe una especie de coalición o una especie de complicidad para poderla mantener el gobierno hasta 2026. Entonces, eso genera también una parte de la crisis política, ¿no? No existe un control. Y además, los temas ya vinculados a su vida propia personal, como tiene el préstamo de los Rolex. No está mal que él pueda prestarle o tener una joya de alto valor, digamos, pero mentirle al país, ocultar la información, más aún porque tiene su patrimonio, creo que hay una investigación, sí es complicado, porque esa falta de credibilidad producto de el error ético o moral que puede haber tenido al ocultar la información como persona pública que es, sí genera una crisis con ella. Entonces, el debilitamiento de su popularidad se debe a tres elementos, ¿no? El primero, como conversamos, que en términos de gestión no ha aportado mucho al país. Al contrario, ha generado más crisis. En términos, digamos, de liderazgo político no ha asumido ningún reto importante, más ha asumido responsabilidades propias de su propia negligencia respecto al tema de temas tan caseros como tener un reloj de alto costo o tener, digamos, vinculaciones con su hermano, con otras personas o como, con los colimas respecto al tema del manejo de su presupuesto. Y lo tercero es que esto se siente como una complicidad hacia el Congreso al no tener un control mucho más rígido contra ella. Han habido mociones para poderla vacar. En ese momento, creo yo, también, coyunturalmente hablando, pero que sí, de alguna otra manera le pasa la factura. Entonces, crece la violencia en el país, crece la crisis de alguna otra manera económica, no tan alta felizmente, pero eso es de incertidumbre. Yo creo que la corrupción y la violencia en las calles es lo que está perjudicando a la presidenta en este momento. La gente no encuentra respuestas y esas pocas respuestas que pueda tener no logra convencer a la población y eso genera esa crisis. No, aparte que tenemos otros proyectos nacionales importantes, como el tema de los puertos en algunos lugares, el tema de la minería, que tampoco está sabiendo afrontar la presidenta, ¿no? Entonces, sí hay una crisis ocasionada por ella misma. Ahora, el soporte que tiene un sector de parte del soporte con el que goza la presidenta es en el Congreso de la República, pero tal como tú lo anotabas al inicio de esta conversación, el Congreso también sigue en crisis constante, ¿no? Porque hay un gran número de congresistas que tienen un alto desprestigio,
No todos, hay gente honorable en el Parlamento, hay que reconocerlo, pero los sucesos que se van conociendo, lo más reciente del congresista Darwin Espinosa, el congresista Doroteo, por poner, podemos citar mayor número de casos, ¿no? Pero entonces, ese nivel de aprobación que tiene el Congreso también, de una otra manera, le afecta a la presidenta porque son los dos poderes del Estado que están siendo permanentemente cuestionados, ¿no? Entonces, el Congreso probablemente no tome alguna medida como para intentar vacar a la presidenta, el adelanto de elecciones, ¿no? Pero, digamos, el choque con la población es bastante fuerte. También no le creen nada al Congreso en este momento. Entonces, insisto en ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a transitar con eso? ¿Cómo va a manejarse la presidenta hacia adelante? Bueno, existe una preocupación, creo que de toda la población y los analistas respecto a la incertidumbre que genera el gobierno de Dina Boluarte respecto al tratamiento de temas importantes en la agenda nacional. La lucha contra la corrupción, por una parte, que evidentemente ya no lo va a poder liderar claramente. El tema de la violencia extrema con los extorsionadores, los gota a gota y toda aquella organización criminal que está en nuestro país actualmente, que es el narcotráfico, así como con los grupos terroristas que están empezando a movilizar. Hace poco ha fallecido un suboficial de las Fuerzas Armadas de la Marina de Guerra, creo yo, en el Brain, de un enfrentamiento armado. Entonces sí preocupa porque hay un rebrote que al parecer no tiene una respuesta contundente por parte del gobierno, además de crimen y violencia al interior del país como Trujillo de la Libertad, que están pidiendo ahorita, por ejemplo, que se declaren emergencia. También los temas de reactivación económica, no se siente la reactivación económica, no hay una política clara, pareciera que estamos en piloto automático y lo que hace la presidenta simplemente es sentar y dejarse llevar. Y dejarse llevar en parte también por lo que de alguna otra manera el Congreso omite hacer, ¿no? Que es hacer un control mucho más específico. Entonces, sí genera incertidumbre, sí nos preocupa a todos. No hablamos claramente de cuál es la política de crecimiento o inversión en nuestro país a la larga. No podemos estar viviendo en piloto automático, sobreviviendo con los pocos recursos que tiene el Estado. No hay reformas concretas en el Estado, no hay reformas concretas en realidad, ¿no? Tenemos a veces muchos ministerios que de pronto no cumplen todas sus funciones específicamente y tenemos que esperar. Hay un problema con la ministra de Cultura hace poco. Recordemos que no ha normado una norma que no permite que los gobiernos regionales y las oficinas desconcentradas del Ministerio de Cultura puedan recaudar por algunos trámites que antes los seguros no lo pueden hacer. Hay problemas en el Ministerio del Interior, estamos cambiando de ministros en realidad, después de la policía, lo que pasó con Jaime Colchado es un tema un poco fuera de lugar, ¿no? Que no debe de pasar, ha sido suspendido su cargo. Tampoco se ve cambios contundentes en el sistema de justicia. Tenemos una fiscalía y una Junta Nacional de Justicia de que ya se politiza más, al parecer, y no guarda pues esa objetividad que el país quiere encontrar. En realidad estamos poco a poco sumando, José, una serie de circunstancias que podrían agravar la crisis política que estamos viviendo. Entonces, no hay reformas concretas, no se plantea una reforma del sistema penitenciario, por ejemplo, tampoco en el sistema de justicia, tampoco se plantea salidas respecto al tema de la reactivación económica. Y sin embargo, sí se aprueba el retiro de las AFP, de pronto el retiro de las CTS, que cuando son en realidad paliativos, políticas más populistas que reales, ¿no? No podemos estar permanentemente dilapidando los fondos del sistema de pensiones que tienen, aun cuando es cuestionable el sistema que tenemos, que tiene más de 30 años, y es cuestionable que quiere una reforma, pero tampoco hay una política de reforma del sistema pensionario por parte del gobierno. Entonces, hay muchas situaciones que generan incertidumbre, ¿no? Y eso se suma, como tú bien has mencionado, el tema del Parlamento. Hubiéramos querido que este Parlamento asuma un liderazgo más importante en el proceso de reforma, pero lo que nos queda claro es que no lo va a poder hacer, y no lo va a poder hacer porque aún cuando hay hombres muy valiosos dentro, y gente de pronto de mucha experiencia o bien intencionada, existe otro grupo de personas que lamentablemente no van al mismo ritmo. Los casos de corrupción, si se quiere, o las faltas éticas que han cometido unos congresistas que ahorita están en las primeras planas de los diarios, menoscaban la imagen de la institución parlamentaria. Entonces, no importa cuántos cambios hagamos, cuando a veces hay problemas de personas, en concreto de partidos, ¿no? Que no han sabido de pronto seleccionar adecuadamente a los representantes en el Congreso de la República. Ahora, Miguel Ángel, ayer ya se confirmó la candidatura hacia el 2026 de Roberto Quiabra. Conversábamos muy temprano con él. Solamente faltan algunos procedimientos en el Jurado Nacional de Elecciones para su inscripción, pero son mínimos. Y él reafirma que va a ser candidato en el 2026, ¿no? Entonces tenemos ya algunos candidatos en la lista electoral para el 2026. Roberto Quiabra, Antauro Humala, ¿no? ¿Cómo ves este escenario, no?
tenemos dos militares, pero en las antípodas cada uno, ¿no? Que son los que con más claridad han dicho vamos a ser candidatos, ¿no? Cada uno con sus posiciones, ¿no? Este escenario, ¿qué nos puede más o menos trazar hacia adelante? Bueno, a ver, se habla en un momento del adelanto de elecciones a propósito de la crisis que pasaba el país con la presidenta. Pero lo cierto es que en etapas de crisis, en etapas de convulsión social, en etapas en las cuales el país tiene esa crisis de institucionalidad, no podemos ir hacia un proceso electoral en el cual la población no vote razonando, sino básicamente llevada por las emociones. Y ese tema sí es muy contraproducente porque puede llevarnos a un gobierno manejado por un dictador. Eh, Ampliar las elecciones hasta el 26 es lo más lógico para poder ver qué candidatos se presentan. Y evidentemente, el señor Quiabra se ha postulado con su candidatura. Es una persona proba, una persona bien intencionada, creo yo, que participe en el Congreso, legisla, defiende su posición firmemente y felizmente no tiene pues, esos contactos de, digamos, una personalidad muy eufórica o muy autoritaria como sí la tiene durante Taurumala, que es una persona que evidentemente sería nefasta para la política nacional, ¿no? Tiene pensamientos radicales, totalmente opuestos a su sistema democrático, que podría llevarnos a una crisis con tan solo ver su candidatura. Recuerda que el mercado internacional, el Perú es una isla en el mundo, está integrado con muchos mercados internacionales y nuestro comercio depende de la gobernabilidad y estabilidad jurídica del país. Si tienes un candidato que es extremista, que probablemente vaya a restaurar todo el sistema jurídico del país para poder tener una especie de gobierno nacionalista, lo más probable es que alejes a todos los inversionistas extranjeros del país y a los propios nacionales. Entonces es un pésimo mensaje, creo que es un pésimo candidato, responde más a momentos emocionales del país, pero no a tiempos de racionalidad en los cuales uno busca la estabilidad. Si bien que es un candidato, esperemos también tener más candidatos en nuestro país, ¿no? No hay mucho en realidad, como tú recordarás, lo más probable es que Fujimori se presente nuevamente en un Keiko Fujimori. Lo más probable es que las izquierdas postulen al rector de la universidad y que de ingeniería. Lo más probable es que algunos, como de Solar, regrese para ser candidatos. Vizcarra quiere ser candidato porque tiene un proceso judicial que tiene que afrontar, y así van a haber una serie de candidatos que van a ir apareciendo. La gran responsabilidad de los partidos y de los ciudadanos es escoger esta vez con una mayor prudencia, pensando en todo lo que hemos vivido, porque en realidad todos los congresistas que hemos tenido, los presidentes, han salido por nuestra propia votación. Nosotros hemos escogido. Entonces tenemos que tener ahí un poco más de prudencia. Felicito yo la candidatura de que es un gran demócrata, creo que es una persona que tiene una gran valía. Esperemos que también no solo la emoción lo lleve, porque recordemos que detrás de una gran candidatura tiene que tener un buen plan de gobierno, no solamente tener la intención, sino tener dos temas elementales que deben olvidar. Primero, un buen plan de gobierno que sea coherente, que esté articulado con el desarrollo nacional, y lo segundo es un equipo de gobierno. Nadie gobierna solo. Cuando tú gobiernas solo, te pasa lo que le pasa a presidentes que no tienen experiencia, ¿no? Se le filtra un mundo de gente que probablemente no es bien intencionada y terminas por la fuerza nombrando personas. Entonces, la presidencia de un país no solo depende del líder, que es el presidente, sino también del equipo de gobierno que lo acompaña. Y yo creo que eso sería importante también saberlo, qué personas acompañarían al general Quiabra en esta tarea dura, ser candidato y poder llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, hay que evaluar horizontalmente también ese contexto. Yo le preguntaba muy temprano al general Roberto Quiabra, a propósito de los plazos que se dan, ya estamos próximos a la elección del nuevo presidente del Congreso de la República, ¿no? Entonces, del Congreso, de la elección de la nueva mesa directiva para el periodo de este año y el año siguiente, ¿no? Yo le preguntaba si él aceptaría una postulación, ¿no? O una propuesta. Me dijo que sí, que sería un reto para él, ¿no? Entonces también está encaminado en esa línea, ¿no? En función a la crisis política que vive el país de manera constante, ¿no? Porque él mismo decía, la presidenta tiene que ser lo suficientemente claro, y si no es lo suficientemente claro, tendría que dar un paso al costado. Entonces, ya vemos que es un candidato que va a aceptar de una u otra manera incluso el propio compromiso de ser presidente de la mesa directiva del Congreso, pero también postulando al 2026. O sea, un poco mirando todo este escenario tormentoso que se presenta en el país. Claro, lo que pasa es que hay que ver el escenario de una candidatura presidencial de dos perspectivas. La perspectiva del candidato, que tiene que llegar a la elección con la menor cantidad de golpes posibles, es decir,
confrontaciones que uno puede ganar. Mientras la vida política te genera un mundo de confrontaciones políticas. Mientras más alto es el cargo, más confrontaciones hay porque hay más pugna por el poder. Si él estima presentarse a una presidencia del Congreso, tiene que evaluar dos cosas. Primero, que llegar a la presidencia del Congreso implica una coalición con otros grupos parlamentarios para lograr la cantidad de votos que necesita para ganar. Primer tema. Y esa coalición o suma de votos entre grupos parlamentarios significa una serie de acuerdos. La repartición de comisiones, ¿ok? De pronto la contratación de personal, es todo un tema. No es solamente que él se presenta y gana y hace lo que quiere, no. Tiene una mesa conformada por grupos parlamentarios que tienen compromisos que no han llegado. Ese es el primer tema. Entonces, romper el esquema de una u otra manera genera una crisis entre ellos mismos. Y esa crisis desgasta. Y recuerda que además desgasta el poder. El Congreso, si bien es cierto, es una plaza importante para poder debatir, para hacerse conocido, para poder plantear reformas, para cuestionar, para fiscalizar y legislar, también es una plaza que, como un centro en el cual hay una pugna política que te puede deteriorar el político. Si él quiere ser presidente del Perú, lo propio es que él trate de evitar en lo mayor posible algunos espacios de gobierno, por así decirlo, es una presidencia en la cual pueda desgastarse políticamente. Porque el poder desgasta porque hay confrontación, enfrentamientos, y hay situaciones que se van a presentar. Felicito que pueda presentarse a la mesa directiva porque necesitamos gente que pueda impulsar un cambio. Siempre el presidente que llega, si te has dado cuenta, José, sería bueno preguntar a todos los que puedas, que sepas que se presentan, es cuál es su plan de gobierno para el próximo periodo parlamentario que empieza a presidir, qué reformas concretas va a hacer. La primera que le gustaría hacer es usted implementar, por ejemplo, el estatuto parlamentario para que la designación de puestos de trabajo en el Congreso sea por concurso público y meritocracia y no porque es amigo recomendado un congresista. Dos, ¿cuál es la reforma concreta estructural que va a llegar porque vamos a un parlamento bicameral? La estructura va a cambiar. ¿Y va a cambiar en qué términos? ¿Se va a contratar más personal? ¿Van a haber más dirección? Hay una reforma concreta previa a la bicameralidad. Lo otro es cuál es la agenda política que él va a priorizar. ¿Qué se va a priorizar? Salud, educación, seguridad. ¿Cuáles son los temas que el Congreso piensa legislar? ¿Y qué va a hacer con las leyes declarativas? Porque gastamos bastante dinero, de alguna u otra manera, en términos personal técnico y asesores para que elaboren dictámenes o informes de leyes que son declarativas que declaran un proceso. O sea, que crece la universidad tal, crece el hospital de tal, crece la carretera tal, pero en realidad no lo pueden crear porque es con un tema presupuestal, ¿no? Que depende del ejecutivo más que del legislativo. Entonces sí hay que, necesitamos un presidente que tenga esa mentalidad de gestor, de líder, y que sepa afrontar y dar la cara cuando hay crisis políticas, cuando hay temas con congresistas que están cuestionados moralmente por una actitud o el mal uso de los fondos que el Estado le dio. El presidente tiene que ser el primero en llamar la atención y enviar a la Comisión de Ética, no esperar de que los grupos parlamentarios o otro legislador lo pueda hacer, el procurador lo pueda hacer. Entonces, hay que también tener ese criterio. Es bien complejo en realidad. En buena hora que haya buenos candidatos, esperemos que aparezca más. Así es. Muy bien, Miguel Ángel, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar contigo. Muy amable, muy gentil. Gracias, José.